el corazón de Texas, donde el horizonte parece no tener fin y el espíritu de lucha se respira en el aire, nació quien sería conocido como el francotirador más letal en la historia militar de Estados Unidos, Chris Kyle. Christopher Scott Kyle vino al mundo el 8 de abril de 1974, en Odessa, Texas. Creció en un hogar de profundas raíces cristianas, donde los valores de responsabilidad, fe y respeto por las armas eran parte esencial de su educación. Desde pequeño, su padre le enseñó a disparar, a cazar y a respetar el arma como una extensión del carácter. Estas primeras lecciones no solo lo convirtieron en un tirador excepcional, también forjaron su temple y su disciplina. Antes de pensar en el ejército, Chris soñaba con ser un jinete de rodeo profesional. Su vida giraba en torno a la adrenalina de los torneos, a la camaradería del campo abierto. Pero un grave accidente durante una competencia cambió para siempre el curso de su destino. Una caída brutal le provocó severas lesiones que pusieron fin a su carrera en los rodeos. Para muchos, habría sido el final de una etapa gloriosa. Para Chris, fue solo el inicio de un propósito aún mayor. En busca de un nuevo rumbo, se presentó en un centro de reclutamiento de la Marina de los Estados Unidos. Inicialmente, su lesión en el brazo lo dejó fuera de los requisitos. Pero Chris insistió, luchó, y tras una segunda revisión médica, fue aceptado en uno de los grupos de élite más exigentes, los Navy SEALs. La formación fue brutal. Semanas de entrenamiento físico implacable, pruebas psicológicas extremas y misiones de supervivencia que llevaban a los hombres más fuertes al límite de su resistencia. Chris Kyle no solo sobrevivió, destacó. Graduado como SEAL, fue asignado al Grupo de Guerra Especial 3. Su especialidad, francotirador. Una habilidad que perfeccionaría a tal punto que cambiaría el curso de muchas batallas en Irak, y también de su propia vida. Sin saberlo, aquel muchacho de Texas estaba a punto de escribir su nombre en los libros de historia, no como héroe perfecto, sino como un hombre enfrentando decisiones imposibles en el campo de batalla. Tras 4 despliegues en Irak, Chris Kyle volvió a su hogar en Texas. Era un héroe condecorado, un soldado admirado por sus compañeros, pero las verdaderas batallas apenas comenzaban, y esta vez no serían en campos lejanos. Con su familia como ancla, Chris intentó retomar la vida civil. Junto a su esposa Taya, se embarcó en el desafío de reconstruir los lazos que la guerra había puesto a prueba. Pero adaptarse no era fácil. Las secuelas invisibles del combate, los recuerdos, la ansiedad, el peso de las decisiones tomadas en el frente, lo acompañaban día y noche. Chris, como tantos veteranos, llevaba la guerra tatuada en el alma. Para canalizar su energía y experiencia, Chris fundó Craft International, una empresa de entrenamiento táctico y seguridad. A través de ella, compartía su conocimiento y también buscaba darle un nuevo propósito a su vida. En 2012, publicó su autobiografía, American Sniper. El libro relataba su experiencia como francotirador, sus miedos, su fe y las consecuencias emocionales de su servicio. Se convirtió rápidamente en un éxito editorial. Chris no buscaba glorificar la guerra. Su mensaje era claro. Muchos soldados volvían a casa con heridas que no se veían y merecían apoyo real. Por eso, dedicó gran parte de su tiempo a ayudar a otros veteranos, ofreciendo actividades al aire libre y entrenamientos como forma de terapia. Sabía que para muchos el mayor enemigo estaba dentro: la soledad, la culpa, el vacío. Chris se propuso tenderles una mano, como quien comprende lo que no se puede explicar con palabras. Chris Kyle había regresado del infierno, pero también
había traído consigo heridas que ni el tiempo ni el éxito podían borrar del todo. Y en su noble intento de salvar a otros, el destino le preparaba una última y trágica batalla. El 2 de febrero de 2013 parecía ser un día común para Chris Kyle. Como en muchas otras ocasiones, se había ofrecido a ayudar a un veterano que enfrentaba las heridas invisibles de la guerra, Eddie Ray Roth. Roth, ex-marín, había servido en Irak y Haití. A su regreso, fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático y, según informes médicos, también presentaba signos de psicosis. Chris Kyle y su amigo Chad Littlefield, también veterano, recogieron a Ruth con la esperanza de ofrecerle un momento de camaradería, de terapia silenciosa entre compañeros. El lugar era Rough Creek Lodge, un campo de tiro al aire libre en Texas. No era una actividad peligrosa en sí. Era parte del método que Kyle usaba para tender puentes con otros veteranos. Sin embargo, algo no estaba bien. Testimonios posteriores revelarían que Roth se mostraba paranoico, distante, y que Kyle y Littlefield se enviaban mensajes de texto alertándose mutuamente sobre su comportamiento extraño. En un giro trágico, Eddie Ray Roth sacó un arma y disparó contra Chris Kyle y Chad Littlefield, asesinándolos a ambos sin previo aviso. Luego, huyó del lugar en la camioneta de Kyle. Pocas horas después, la policía lo capturó tras una breve persecución. Durante los interrogatorios, Ruth confesó el crimen, alegando sentirse amenazado y afirmando que nadie le hablaba. La noticia conmocionó a la nación. Chris Kyle, el héroe de guerra que había enfrentado peligros inimaginables en el extranjero, había encontrado la muerte en su propia tierra, a manos de alguien a quien había intentado ayudar. 2 años después del trágico asesinato de Chris Kyle y Chad Littlefield, comenzaba uno de los juicios más esperados en la historia reciente de Texas. En el banquillo, Eddie Ray Roth. El 11 de febrero de 2015, el juicio se inició bajo fuertes medidas de seguridad y atención mediática nacional. El caso no solo buscaba justicia para las víctimas, también reavivaba un debate sobre la salud mental y el tratamiento de los veteranos de guerra. La defensa alegó que Roth sufría de esquizofrenia inducida por el trastorno de estrés postraumático y que en el momento del crimen no comprendía la naturaleza de sus actos. Sin embargo, los fiscales presentaron pruebas contundentes que indicaban que Ruth entendía lo que hacía. Había huido del lugar, intentado ocultar evidencia y mostrado comportamiento consciente tras los asesinatos. Durante el juicio, las familias de Chris y Chad compartieron desgarradores testimonios sobre el vacío que su pérdida había dejado en sus vidas, reforzando la necesidad de justicia. Tras menos de 3 horas de deliberación, el veredicto llegó. Eddie Ray Roth fue declarado culpable de asesinato capital. El juez condenó a Roth a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No habría apelaciones automáticas ni segundas oportunidades. No había verdadera victoria en esa sala, pero para las familias y para el país que había seguido la vida de Chris Kyle, se había hecho justicia. El 11 de febrero de 2013, miles de personas se congregaron en el estadio de los Dallas Cowboys para rendir homenaje a Chris Kyle. No era solo un funeral, era una muestra de respeto, de gratitud y de duelo nacional. Su ataúd, cubierto con la bandera que juró defender, recorrió el estadio mientras veteranos, familias, soldados activos y ciudadanos comunes le daban el último adiós. Taya Kyle, su esposa, se convirtió en la voz de su legado. En su dolor, encontró fuerzas para continuar el trabajo que Chris había iniciado, apoyar a los veteranos, a sus familias y mantener vivo
el mensaje de servicio y sacrificio. Fundó la Taya and Chris Kyle Foundation, una organización dedicada a fortalecer matrimonios de militares, socorristas y sus familias, entendiendo que la guerra deja cicatrices no solo en los campos de batalla, sino también en los hogares. A través de esta fundación, miles de personas han recibido asistencia emocional, recursos de apoyo y espacios seguros para sanar, tal como Chris hubiera querido. Su autobiografía, American Sniper, no solo se convirtió en un bestseller. Fue un espejo que permitió a miles de veteranos verse reflejados, entender que no estaban solos en su lucha silenciosa. En todo el país, placas, monumentos y eventos con su nombre recuerdan su vida, su servicio y su sacrificio. No como una figura inalcanzable, sino como un hombre común que eligió vivir con valor extraordinario. Chris Kyle dejó mucho más que cifras y medallas. Dejó una enseñanza simple y eterna: servir, proteger y nunca olvidar a quienes regresan con cicatrices que el mundo no siempre ve. La historia de Chris Kyle es una historia de servicio, de coraje y de cicatrices invisibles. Una vida marcada no solo por las batallas que libró en el extranjero, sino también por las que enfrentó en silencio al regresar a casa. Cada veterano lleva consigo un peso que pocos pueden comprender. Para algunos, ese peso es más liviano cuando encuentran un propósito. Para otros, es una carga que nunca logran soltar. Chris entendió que la verdadera misión no terminaba cuando bajaba el rifle, sino cuando tendía la mano a quienes luchaban contra batallas internas. Su legado no se mide en número de bajas, ni en medallas brillantes. Se mide en vidas tocadas, en familias apoyadas, en el eco de un compromiso que no buscaba gloria, sino propósito. El sacrificio de Kyle y de tantos otros nos recuerda que la libertad tiene un precio, y que ese precio lo pagan hombres y mujeres que, lejos de los focos, eligen cada día proteger algo más grande que ellos mismos. Hoy, el nombre de Chris Kyle sigue vivo no solo en los libros de historia, sino en cada veterano que recibe apoyo, en cada familia que encuentra esperanza y en cada ciudadano que recuerda que el verdadero heroísmo a veces ocurre en el más profundo silencio. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.